Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila. ¿Cómo están? Gusto de saludarles desde este escenario social que transmite Radio Polar en forma semanal. En esta ocasión, evidentemente junto con saludar a nuestra audiencia que normalmente se convoca, ¿cierto?, para acompañarnos en este ejercicio de análisis, no podemos contar con la participación de nuestro panelista Alfredo Fonseca Mijovinovich. Naturalmente y evidentemente que a propósito de las responsabilidades públicas que uno en la vida tiene que ir asumiendo, evidentemente tiene que ir dejando de lado otras cosas que hacen incompatible el ejercicio radial, evidentemente, ¿cierto?, con respecto a la posición o al estatus que se está ocupando en algún momento. Un abrazo apretado, Alfredo. Ha sido más de 1 año y medio de trabajo intenso, de análisis profundo, y el aporte filosófico de Alfredo, el aporte profundo, ¿cierto?, en la discusión, en la conversación, en el análisis, ha sido tremendamente relevante. Cristian, te saludo cordialmente, ¿cierto?, como siempre, amigo. Invitarte en este programa, que lo hemos denominado programa de cierre de telón de este escenario social. Felicitarte también, Cristian, por la responsabilidad pública que evidentemente todo el mundo ya sabe, ¿cierto?, que acabas de asumir. Desearle todo el éxito también que se merece Jorge Flies en el desarrollo de su actividad como gobernador, y a ti, evidentemente, como administrador, todo el éxito que una responsabilidad pública como esa requiere, principalmente para nuestra gente magallánica. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muchas gracias, Manolo, por tus palabras. Y sí, pues lamentar también que Alfredo no nos acompañe, pero también alegrarse y felicitarlo por la nueva función pública que asume, ¿cierto? Y en mi caso, bueno, también prontamente asumir nuevas funciones y también un impedimento también para seguir con lo mismo. Entonces, claro, este va a ser un buen programa de cierre, ¿cierto? De un largo ciclo que hemos tenido. Y además yo creo que un programa bien interesante porque aquí se ha hecho, por primera vez creo yo, análisis más que debate y más que, no sé, a veces pura discusión que no se entiende qué es lo que dice uno y qué es lo que dice el otro entre tanta gritería. Así que básicamente felicitarte por la conducción, por los temas que pusiste para análisis, y sobre todo yo creo por el clima de respeto y de tolerancia que se vivió a lo largo de todo el programa, ¿no? Yo creo que nunca no hubo interrupciones, ¿cierto? Se pudieron postular y desarrollar toda la idea, pero sobre todo también al público que nos siguió, ¿cierto? A la Radio Polar, evidentemente, por darnos en los espacios. Y bueno, lamentar que el programa no vaya a seguir, pero para mí fue una experiencia muy agradable, muy interesante, muy entretenida, porque además uno lo mantiene activo en el análisis, se alimenta además del análisis que otros hacen, que por supuesto que enriquecen las ideas. Así es, se enriquecen las ideas. Me tomo como estribo desde esa última frase, Cristian, porque fíjate que hacer análisis significa desmembrar, ¿cierto?, o ir al detalle de una cosa, ¿cierto?, de manera que podamos ir conociendo las características que conforman ese elemento, sus cualidades, y a partir de ahí entonces extraer conclusiones. Y lo que nosotros evidentemente fuimos haciendo durante todo el tiempo del proceso de duración de nuestro programa fue ir generando hipótesis, planteando conclusiones a propósito de este análisis que hacíamos, donde separábamos, ¿cierto?, o donde tomábamos por separado cada una de las partes que conformaban los distintos elementos que nosotros proponíamos como análisis, y evidentemente a raíz de ahí entonces salía lo que nosotros esbozábamos como hipótesis o como conclusión. Yo creo que cuando partimos, Cristian, y me gustaría que esto la gente lo conociera, la gente que normalmente nos escuchan, cuando se me ocurrió la idea de este programa de análisis, yo lo conversé con René Venegas en su momento y le agradezco enormemente la oportunidad que me dio de volver a la radio después de más de 25 años. Mi primera actividad laboral fue a los 17 años como
como radiocontrolador de una radio en Punta Arenas de Magallanes. Entonces, la radio es maravillosa, la radio efectivamente enamora y hace que uno profesionalice cierta actividad, y en este caso, en el caso tuyo, en el caso de Alfredo, en el caso mío, tratamos de generar un análisis bastante profesional respecto de los distintos temas que fuimos tratando a nivel, en todos y cada uno de los programas que fuimos desarrollando. Fíjate, Cristian, que yo recuerdo que una vez me junté contigo y te dije, mira, Cristian, nos tomamos un café. Esta es la idea, hagamos un programa de análisis, y en esta oportunidad yo quiero particularmente agradecerte porque tú nunca me dijiste, mira, déjame verlo porque la verdad es que a lo mejor no lo sé. Entonces, cuando normalmente alguien empieza con ese tipo de cosas es porque definitivamente no va a participar o no va a cooperar o no te va a ayudar definitivamente. Pero aquí el enganche fue inmediato. Y lo mismo me pasó cuando, después de que tú aceptaste esta propuesta, ¿cierto? Lo mismo hizo Alfredo. Le encantó la idea y efectivamente, a propósito de esto que tú señalaste como idea, entonces nuestro programa, nace con una visión de ir analizando lo que estaba ocurriendo con todo el desarrollo constitucional que se estaba viviendo post-estallido, ¿cierto? Y evidentemente después cuando ya se convocó al plebiscito de apruebo o rechazo de la nueva Constitución. Y así nace nuestro programa, Cristian, y en el tiempo fuimos perfeccionando, ¿cierto?, las materias que fuimos tratando, porque en el primer bloque terminamos desarrollando todo lo que era de interés de noticia transversal a nivel nacional, y en el segundo bloque todo lo que era de interés regional. No es fácil estar toda la semana permanentemente buscando información, investigando, ¿cierto? Extrayendo datos, para que efectivamente, tal como tú dices, en la conducción no nos perdamos porque habían temas que cruzaban la información en distintos medios, y eso fue lo que conseguimos concentrar en cada uno de los programas, Cristiana. Preguntarte, mira, ¿cuál crees tú que a nivel nacional pudo haber sido una noticia según tu análisis, según lo que tú viviste en el programa, no que mejor desarrollamos, sino que la que más te marcó probablemente? Sí, mira, pasa que además está bien la génesis que tú haces de cómo nace este programa, porque fue en pleno estallido social, ahí está marcado el hito, por lo tanto el estallido social nos acompañó por mucho tiempo, cuando mucha gente apenas parte del estallido social piensa que esto va a ser un berrinche de un par del día, y después ya se asienta que va a ser un par de días más, y después ya se asienta que esto va a ser una cuestión más bien permanente, ¿no? Entonces, y que en realidad no es un berrinche, en realidad es el reclamo sentido de un montón de ciudadanos que ven que por más que tengamos una buena democracia, por más que tengamos un buen desarrollo económico, no llegan todos esos beneficios a toda la población, ¿no? Entonces yo creo que tuvo un amplio margen de abordar en el tiempo, digamos, el desarrollo de la protesta social. Marcada además por varias cosas, la posibilidad de la autoconvocación, ¿cierto?, que hicieron mucha gente a llamar a cabildo, y finalmente también los municipios para encauzar una suerte de proceso constituyente, que al final de cuentas estuvo marcado, ¿cierto?, por el acuerdo parlamentario, y de eso no hay que olvidarse, porque lo que hoy día estamos viendo es un proceso institucional del estallido social. Este cambio constitucional, esta elección, lo que terminó en un plebiscito, ¿cierto?, y que finalmente se eligió una convención constituyente que empieza a funcionar en estos días ya, ¿cierto?, ya, este fin de semana, pero que no nace de la intención de un presidente o de un grupo político, o simplemente porque, no sé, a alguien se le ocurrió. Fue la manera de darle solución a todo este estallido social, y fue la manera de que el poder político encauce esta rebeldía, ¿cierto?, y este desorden que había, justamente para que, está bien, volvamos al orden, pero también acojamos los planteamientos de la ciudadanía. Por eso es que estamos en este proceso constitucional. Yo creo que eso fue una de las cosas importantes, el análisis que se hizo, recordando también la crisis de Carabineros,
y que yo creo que fue por lejos la institución que más abordamos junto con la Fiscalía por un tema de justicia, ¿eh? Por un tema de justicia, sobre todo por cómo se perseguía a los manifestantes y cómo no se había perseguido a los delincuentes y cómo los agentes del Estado son ocupados como aparatos represores de ciudadanos, ¿cierto? De cierto sector de ciudadanos y no de los delincuentes. Y también vimos cómo existía cierta ignorancia respecto a lo que son los derechos humanos, porque aclaramos también que solo el Estado puede vulnerar los derechos humanos, pues y los otros son plenamente particulares. Entonces yo creo que estuvo bien abordado todo ese aspecto, pero luego cambia otra vez el eje por la pandemia. Y por más que la pandemia haya aplacado a lo mejor el estallido social, porque la gente ya no podía salir a manifestarse, sin perjuicio que igual siguen causados este proceso, hay un elemento ahí yo creo que es gravitante. Y es que ahí sí que se demostró la vulnerabilidad que tiene un amplio sector de nuestra población. Porque se diseñaron políticas públicas hechas desde una cúpula, pensadas en el mundo que vive en la cúpula. Le costó inclusive la renuncia al ministro Mañalich, que él mismo reconoció que no se había dado cuenta cómo vivía la gran mayoría de los chilenos. O sea, si hubo un estallido social y aún así, después de todo, no se dieron cuenta cómo vivía el resto de los chilenos para implementar políticas por el estallido, por la pandemia, chanfle. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que la pandemia fue gravitante para también dar una cuota de validación al estallido social, en el sentido que no es un berrinche, no es una pataleta. Aquí realmente tenemos un sistema precario de seguridad social. Falla la salud, falla la educación, falla la conectividad a internet, falla el transporte, falla una serie de cosas. Queremos hacer teletrabajo y no hay hogares habilitados para tener teletrabajo y un sinnúmero de cosas y demandas y precariedad que finalmente hace ver de que, claro, el crecimiento económico no les llegó a todos, ¿no? Y el empleo es precario y no hay prestaciones sociales, no hay sistema de seguridad social, un largo etcétera. Yo creo que ahí te puedo hacer un resumen de la síntesis, pero no es solo una noticia. Es una, ¿cómo decirlo? Es un hilo conductor con varias noticias que cuelgan y que cada uno tiene una red de desarrollo entre medio. Eso es lo que te puedo manifestar. Claro, y efectivamente, a propósito de este concepto de red, Cristian, es cierto, porque se conectan los temas que fuimos desarrollando entre sí. Sin lugar a dudas que la precariedad, quedó de manifiesta la precariedad de nuestra clase media también cristiana, que es el motor de esta economía, sin lugar a dudas, ¿cierto? Y que independientemente de cuál haya sido el comportamiento y la responsabilidad de cada uno, ¿cierto?, de los miembros de esta clase media, quedó al descubierto la precariedad de esta clase media, profesionales que quedaron desempleados, que no han podido seguir cumpliendo sus obligaciones en las distintas entidades bancarias. Sin embargo, el ritmo de la banca sigue, valga la redundancia, sigue su ritmo, y eso quedó al descubierto, te fijas, a propósito de lo que fuimos analizando en los distintos programas. Bueno, mira, es increíble, aun cuando no está Alfredo, y Alfredo nos tiene acostumbrados a un análisis bien profundo, ¿cierto? Bien profundo, respecto de todos los temas que fuimos desarrollando, que no solamente fue una noticia, sino que el trabajo se consagró a propósito de ir vinculando los temas. Y la gracia que tenía el análisis que hacías tú, o que hacía Alfredo, o que terminaba haciendo yo a propósito de las distintas intervenciones, ¿cierto?, tanto tuya como Alfredo, era precisamente vincular los temas a propósito del hilo conductor que se iba generando con el gran tema, a lo mejor, que cruzaba la información en la semana, desde los distintos medios, evidentemente. Ven, mira, es increíble cómo se nos va el tiempo. Ya se nos pasó el tiempo de este primer bloque. Vamos a ir a una breve pausa comercial y seguimos conversando, ¿cierto?, ahora ya desde lo regional, qué es lo que ha ocurrido con el escenario social, con nuestro escenario social, Cristian, y siempre recordando la figura de Alfredo, que desafortunadamente no puede estar con nosotros en este minuto. Pausa y volvemos.